¿Alguna vez te has preguntado qué hacen diferente las mujeres que logran todo lo que se proponen? No hablo solo de las que tienen grandes carreras o negocios exitosos. Hablo de mujeres que se sienten plenas, enfocadas y seguras de sí mismas. Mujeres que, a pesar de los retos, avanzan con firmeza y hacen que las cosas pasen. Y no es suerte. No es magia. Es hábito. Son decisiones. Son rutinas diarias que construyen una mentalidad ganadora. Todas tenemos una idea distinta del éxito. Pero si te fijas bien, hay ciertos hábitos que se repiten una y otra vez entre las mujeres que realmente están viviendo su mejor versión. Y en este vídeo, quiero compartir contigo los 15 hábitos más poderosos de las mujeres exitosas. Hábitos que puedes empezar a aplicar desde hoy, sin importar dónde estés o por lo que estés pasando. Si estás lista para tomar las riendas de tu vida, si estás cansada de sentir que no avanzas o de compararte con los demás, entonces este vídeo es para ti. Suscríbete ahora y acompáñame, porque este no es un vídeo más. Es una invitación a transformar tu mentalidad, tu rutina y tu historia. ¿Estás lista? Empezamos con el hábito número 1, y te prometo que puede cambiarlo todo. Se desafían a sí mismas. Las mujeres exitosas no esperan a que la vida las motive, ellas mismas se empujan a crecer. No se conforman con lo que ya saben, con lo que ya son o con lo que ya tienen. Saben que la comodidad puede ser adictiva, pero también es enemiga del progreso. Desafiarse a sí mismas no significa hacerlo todo perfecto o tenerlo todo claro desde el principio. Significa tener la valentía de decir: no sé cómo lo voy a lograr todavía, pero estoy dispuesta a intentarlo. Este hábito empieza en lo cotidiano. Es atreverse a levantar la mano en una reunión aunque te tiemble la voz. Es decidir emprender aunque no tengas todas las respuestas. Es inscribirte en ese curso, aplicar a ese trabajo, hablar en público, salir sola, decir que no, decir que sí. Es moverte, aun cuando el miedo quiere que te quedes quieta. Una mujer que se desafía a sí misma se convierte en su propia líder. No necesita validación externa para actuar. Ella entiende que el crecimiento real viene del riesgo, del error y del aprendizaje. Y cuanto más se reta, más se conoce, más fuerte se vuelve, y más grande se hace su visión. No nacieron valientes. Se volvieron valientes a base de enfrentarse a sí mismas todos los días. No le tienen miedo a empezar desde cero, ni a fallar, ni a reinventarse si es necesario. Porque para una mujer exitosa, cada reto es una oportunidad de descubrir una versión más poderosa de quien ya es. Y lo mejor de todo, es que tú también puedes hacerlo. No necesitas esperar a que llegue el momento perfecto. Empieza hoy, con un solo paso fuera de tu zona de confort. Desafíate. Rétate. Expándete. Porque ese es el primer gran hábito que transforma vidas. 2. Se educan constantemente. Una mujer exitosa entiende que su mente es su activo más valioso. Y por eso, nunca deja de aprender. Ella no se limita a lo que aprendió en la escuela, en la universidad o en algún taller. Porque sabe que el aprendizaje verdadero sucede todos los días, fuera del aula, y en la vida real. Leen, escuchan, observan, investigan. Se nutren de libros, podcasts, conversaciones poderosas, cursos en línea, experiencias propias y ajenas. Y lo más importante, no esperan a que alguien venga a enseñarlas. Toman el control de su crecimiento intelectual, emocional, financiero y espiritual. Una mujer que se educa a sí misma se convierte en su mejor inversión. No importa si está empezando desde cero. Ella entiende que cada minuto que dedica a aprender es un paso más cerca de sus metas. ¿Sabes qué las diferencia? Que no aprenden solo para saber. Aprenden para transformar. Para entender su valor. Para manejar su dinero. Para tomar mejores decisiones. Para comunicar sus ideas. Para sanar, para crear y para liderar. Una mujer que se educa constantemente se vuelve difícil de manipular, imposible de subestimar, y poderosa en cualquier espacio que habita. Porque el conocimiento le da algo que nadie le puede quitar: libertad. Así que si hay algo que hoy no sabes, no te detengas. Tienes todo un mundo de recursos a tu alcance. Aprende, cuestiónate, y crece. La mujer que serás mañana depende de lo que decidas aprender hoy. 3. Toman la iniciativa. Las mujeres exitosas no se quedan esperando el momento perfecto, la señal divina o el permiso de alguien más. Ellas actúan. Se mueven. Y se lanzan. Y aunque a veces no sepan exactamente cómo,
tienen claro el porqué, y eso es suficiente para empezar. No se sientan a que las cosas pasen. Hacen que pasen. Son el tipo de mujeres que, cuando ven una oportunidad, no la dudan. Y si no la ven, la crean. ¿Sabes por qué esto es tan poderoso? Porque tomar la iniciativa cambia tu identidad. Pasas de ser una espectadora, a ser la protagonista de tu historia. Estas mujeres no se paralizan por él, ¿y si sale mal? Prefieren intentarlo 1000 veces que quedarse con la duda de qué habría pasado si lo hubieran hecho. Son solucionadoras. No se enfocan en el problema, se enfocan en lo que sí pueden hacer. Y lo mejor es que no tienen superpoderes. Lo que tienen es una mentalidad decidida. Y cada vez que actúan, aunque sea con miedo, se prueban a sí mismas que pueden. Esa prueba diaria, esa acumulación de pequeños actos de valor, es lo que las convierte en mujeres imparables. Tú no necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas tomar esa primera decisión, dar ese primer paso, levantar la mano, enviar ese mensaje y iniciar ese proyecto. Cuando tú tomas la iniciativa, la vida responde. Porque el poder no está en lo que piensas hacer. El poder está en lo que haces. 4. Se fijan metas y van por ellas. Las mujeres exitosas no viven a la deriva. Viven con intención. Tienen sueños grandes, sí. Sueños que quizás otras personas considerarían imposibles, exagerados o demasiado ambiciosos. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Ellas no se quedan soñando. Toman ese sueño, lo desarman, lo convierten en metas claras, y luego en acciones pequeñas que pueden hacer cada día. Tienen una visión, y trabajan hacia ella con enfoque y determinación. No necesitan resultados inmediatos para mantenerse motivadas. Les basta con saber que cada paso las acerca. Son estrategas. Saben lo que quieren, pero también saben cómo dividir ese deseo en objetivos realistas, medibles y alcanzables. Celebran sus pequeñas victorias. Porque entienden que cada meta cumplida es un ladrillo más en la construcción de su mejor versión. Y sí, a veces las cosas no salen como esperaban. Pero no por eso abandonan el plan. Ajustan, se adaptan, pero nunca se rinden. Porque cuando una mujer tiene claridad sobre su destino, ningún obstáculo puede detenerla por completo. Tener metas les da dirección. Les da propósito. Y ese propósito es lo que las levanta incluso en los días difíciles. Tú también puedes hacerlo. No necesitas tener un plan perfecto. Solo necesitas definir qué quieres, escribirlo, y empezar con una acción simple. Una llamada. Un correo. Una hora de estudio. Un sí que postergaste. Cada pequeña meta que alcanzas, te recuerda de lo que eres capaz. Porque el éxito no es cuestión de suerte. Es el resultado de una mente enfocada, y un corazón determinado. 5. Aman el proceso más que el resultado. Las mujeres exitosas entienden algo que muchas personas aún no descubren. El verdadero éxito no está solo en llegar, está en todo lo que vives mientras caminas hacia allí. Ellas no corren hacia la meta con desesperación. Saborean el camino. Se permiten aprender, equivocarse, crecer, detenerse y volver a empezar. Porque saben que cada paso, cada caída, cada intento, las está convirtiendo en alguien más fuerte, más sabia y más auténtica. No están obsesionadas con él, cuando logre esto, entonces seré feliz. Eligen estar presentes, incluso cuando las cosas no salen como esperaban. Porque aman lo que hacen, lo que construyen y en quien se están convirtiendo mientras lo hacen. Y aquí hay una verdad que no muchas se atreven a decir. Si solo vives por la meta, te pierdes la magia. La magia está en el esfuerzo, en el descubrimiento, en las pequeñas victorias diarias, en el cambio interior que ocurre cuando te mantienes constante, incluso sin aplausos. Amar el proceso no significa conformarse. Significa tener la madurez de entender que los resultados llegarán, pero lo que te transforma es el camino. Y eso es lo que hace que estas mujeres sean diferentes. No buscan validación externa. Buscan conexión interna. No trabajan por presión, trabajan por pasión. Y eso les da una fuerza que no se quiebra con las críticas ni con los retrasos. Así que no te enfoques solo en llegar. Pregúntate, ¿quién me estoy convirtiendo mientras avanzo? Porque si logras amar el proceso, el resultado será solo la consecuencia natural de todo lo que ya estás construyendo por dentro. 6. Se mantienen organizadas. Una mujer exitosa sabe que el caos externo alimenta el caos interno.
Y por eso, antes de construir grandes proyectos, construye orden en su vida. No se trata de ser perfecta, ni de tener una casa de revista. Se trata de entender que el orden es una herramienta de claridad mental. Una agenda bien estructurada, un espacio limpio, una lista de prioridades. Todo eso no solo le ahorra tiempo. Le da enfoque. Le da paz. Le da dirección. Las mujeres exitosas no van improvisando cada día. Saben lo que tienen que hacer, cuándo lo van a hacer y por qué lo hacen. Su organización no es rigidez, es intención. Y esa intención les permite tener tiempo para sus metas, su descanso, su autocuidado, sus relaciones y sus sueños. Porque cuando organizas tu espacio, organizas tu mente. Y cuando organizas tu mente, te vuelves imparable. Saben que su entorno tiene un impacto directo en su energía y productividad. Por eso cuidan los detalles. Se rodean de lo que las inspira, eliminan lo que las distrae y crean un ambiente donde el éxito fluye naturalmente. Y no nacieron siendo organizadas. Se entrenaron. Se disciplinaron. Se comprometieron con su visión. Porque entendieron que el desorden roba energía, crea estrés y aleja el enfoque. Tú también puedes empezar por algo simple. Limpia ese espacio que has estado postergando. Haz esa lista de pendientes que llevas en la cabeza. Dedica 15 minutos al día a ordenar, planificar, estructurar. No necesitas una vida perfecta. Solo necesitas un sistema que te apoye. Porque cuando te organizas, tu éxito deja de ser un sueño y empieza a ser una estrategia. 7. Tienen un sistema de apoyo. Las mujeres exitosas no se visten de heroínas solitarias. Saben que la independencia no significa cargar con todo. Significa tener la sabiduría de reconocer que no tienen que hacerlo solas. Ellas valoran profundamente su red de apoyo. Amigas que las levantan cuando dudan. Familia que las impulsa cuando quieren rendirse. Mentoras que les muestran caminos nuevos. Y también otras mujeres que, sin competencia, se convierten en compañeras de crecimiento. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque el éxito no se sostiene solo con fuerza de voluntad. También se sostiene con amor, con contención, con comunidad. Incluso las mujeres más fuertes, más decididas y más enfocadas, tienen días de cansancio, de frustración, de miedo. Y en esos días, tener una red real que las abrace, las escuche y las recuerde quiénes son, marca toda la diferencia. No se trata de depender, sino de saber pedir ayuda. De saber compartir el proceso. De rodearse de personas que nutren, que elevan, que creen en ti incluso cuando tú dudas de ti misma. Las mujeres exitosas no tienen miedo de decir, necesito apoyo. Porque saben que no hay debilidad en eso. Hay inteligencia. Hay madurez. Hay poder. Y si tú hoy sientes que no tienes ese sistema, no te preocupes. Se puede construir. Se empieza por abrirse, por dejar entrar, por crear lazos reales, desde la autenticidad. Busca a tu tribu. Y si no la encuentras, empieza a crearla. Porque el camino al éxito se vuelve más hermoso, más liviano y más poderoso cuando se camina acompañada. 8. Tienen una rutina poderosa. Las mujeres exitosas no viven corriendo detrás del tiempo. Ellas lo diseñan a su favor. Tienen una rutina que no solo gira en torno al trabajo, sino también al descanso, al autocuidado, al crecimiento personal y al disfrute. Porque entendieron algo clave: ser productiva no es estar ocupada todo el día, es tener claridad sobre lo que realmente importa. Sus días no son una improvisación constante. Son una mezcla inteligente de intención, disciplina y flexibilidad. Tienen espacios fijos para trabajar en sus metas, pero también bloquean tiempo para estar con sus seres queridos, para moverse, para leer, para respirar. ¿Y sabes qué? No se sienten culpables por descansar. Porque saben que el descanso no es un premio por haber hecho lo suficiente. Es una necesidad para sostener su energía, su enfoque y su bienestar a largo plazo. Su calendario refleja sus prioridades. Y eso incluye sus metas, pero también su salud física, su paz mental y su vida personal. Ellas eligen cómo empieza su día y cómo termina. Porque saben que su rutina no es una prisión, es una herramienta de poder. Y no necesitan que cada día sea perfecto. Lo que tienen es constancia. Un ritmo. Un plan. Una estructura que les recuerda hacia dónde van y por qué empezaron. Tú también puedes crear tu propia rutina poderosa. No necesitas copiar la de nadie. Solo pregúntate,
¿Qué necesito hoy para acercarme a mi meta, sin alejarme de mí misma? Porque cuando organizas tu vida desde el equilibrio, tu éxito no te desgasta, te expande. 9. Se dedican tiempo a sí mismas. Una mujer exitosa entiende que ella también es una prioridad. No solo sus metas, no solo su familia, no solo su carrera. Su bienestar. Su paz. Su energía. Porque ha aprendido, muchas veces a través del agotamiento, que no puede dar lo mejor de sí al mundo si primero no se da lo mejor a sí misma. Y por eso, se reserva momentos sagrados. Espacios donde no está disponible para nadie más que para ella. Para respirar. Para moverse. Para meditar. Para leer. Para pintar, escribir, bailar, o simplemente hacer nada. Y no se siente culpable por eso. Se siente empoderada. Porque dedicarse tiempo no es un lujo. Es una necesidad emocional, física y espiritual. Es un acto de amor propio profundo. Es decirle al mundo, yo también importo. Y me elijo, aunque sea por unos minutos cada día. Estas mujeres entienden que la productividad real nace desde el equilibrio. No desde el desgaste. Y por eso, el autocuidado no es algo que ocurre si sobra tiempo. Es algo que está agendado con la misma importancia que una reunión de trabajo. Y aquí hay algo poderoso. Cuando una mujer se cuida, se conecta. Cuando se conecta, se fortalece. Y cuando está fuerte por dentro, no hay meta que se le resista. Tú también mereces ese espacio. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo tuyo. 5 minutos de presencia. 10 minutos de movimiento. 15 minutos de silencio. Porque cuando tú te cuidas, el mundo siente tu energía distinta. Y tú misma te recuerdas que no estás aquí solo para producir. Estás aquí para vivir. 10. Prueban cosas nuevas. Una mujer exitosa no vive en piloto automático. Ella mantiene su mente despierta, su curiosidad viva y su espíritu en movimiento. ¿Por qué? Porque sabe que estancarse es una forma lenta de apagarse. Ella no le teme a lo desconocido. Al contrario, lo busca. Lo explora. Lo abraza. Desde probar una nueva actividad, visitar un lugar distinto, aprender una habilidad, hasta cambiar una rutina que ya no la nutre. No tiene que ser algo radical. A veces es tomar un nuevo camino al trabajo. Leer un libro de un tema que nunca había tocado. O simplemente salir sola a descubrir un lugar nuevo. ¿Sabes qué ocurre cuando haces cosas nuevas? Despiertas partes de ti que ni siquiera sabías que estaban dormidas. Y eso te transforma. Las mujeres exitosas saben que la innovación no solo ocurre en sus proyectos. También ocurre dentro de ellas. Y cada vez que se atreven a salir de su zona conocida, su confianza se expande, su perspectiva se amplía y su energía se renueva. Porque si repites siempre lo mismo, vivirás siempre lo mismo. Pero si te atreves a probar algo nuevo, aunque sea pequeño, rompes un patrón, abres una puerta y te acercas a una versión más libre de ti misma. Así que si algo en tu vida se siente estancado, no lo ignores. Tal vez lo único que necesitas es un cambio de aire, un salto distinto, o un pequeño acto de valentía. Porque cuando una mujer se atreve a cambiar, la vida también cambia para ella. 11. Se comunican con claridad. Una mujer exitosa no se esconde detrás del no sé o del me da pena. Ella tiene voz. Y sabe usarla. Habla con intención. Con firmeza. Con respeto. Pero, sobre todo, con claridad. Porque entiende que la forma en que comunica lo que piensa, siente o necesita, define cómo el mundo la escucha, la respeta y la trata. Ella no anda con rodeos. Dice lo que quiere. Expresa sus ideas con seguridad. No espera que los demás adivinen. No minimiza su valor para caer bien. Se planta. Se expresa. Se hace escuchar. Y aquí viene lo más transformador. Una mujer que se comunica con claridad no solo cambia su entorno, se cambia a sí misma. Porque cada vez que habla desde su autenticidad, refuerza su autoestima. Se recuerda que lo que piensa importa. Que lo que siente es válido. Y que tiene todo el derecho de ser vista, escuchada y respetada. Además, no teme poner límites. Porque sabe que un no claro a los demás es un sí claro a sí misma.
Las mujeres exitosas también escuchan. Saben que una buena comunicación no es gritar más fuerte. Es conectar con inteligencia emocional. Hablan, pero también entienden. Expresan, pero también empatizan. Tú también puedes empezar a usar tu voz desde hoy. No se trata de hablar más fuerte, se trata de hablar más claro. Con verdad. Con respeto. Con poder. Porque cuando una mujer se comunica desde su centro, no hay duda de que está liderando su vida. 12. No se comparan con los demás. Las mujeres exitosas no pierden energía mirando hacia los lados. Están demasiado ocupadas creciendo hacia arriba. No se comparan. No se obsesionan con lo que otra mujer tiene, hace o aparenta. ¿Sabes por qué? Porque han entendido que compararse es la manera más rápida de desconectarse de su valor. Ellas no ven a otras mujeres como competencia. Las ven como aliadas, como inspiración, como espejos de lo que también es posible. Porque cuando una gana, todas ganamos. La comparación nace de la inseguridad. Pero la colaboración, la admiración y el respeto, nacen de una autoestima sólida. Y eso es lo que estas mujeres cultivan cada día, una relación fuerte consigo mismas. Ellas conocen sus tiempos. Saben que su camino no tiene que parecerse al de nadie más. Porque lo que es para ellas, no necesita competencia, ni prisa, ni aprobación. Y cuando sienten esa punzada de comparación, porque sí, son humanas. No se quedan atrapadas ahí. La transforman. La convierten en motivación, en oportunidad para mirar hacia adentro y fortalecer su enfoque. La mujer exitosa no se distrae con lo que otros están haciendo. Se enfoca en lo que ella está construyendo. Porque cuando estás conectada con tu propósito, la única comparación que importa, es con la mujer que fuiste ayer. Así que si hoy te has sentido menos al mirar a otra, recuerda esto. Tu camino es único. Tu luz es distinta. Y tu tiempo, perfecto. No viniste a competir. Viniste a brillar. 13. No tienen miedo al fracaso. Una mujer exitosa no se paraliza por el miedo a equivocarse. Lo enfrenta. Lo usa. Lo transforma. Porque ha entendido una verdad que cambia vidas. Fracasar no es lo contrario del éxito. Es parte del camino hacia él. Ella no le teme al error. Le teme más a quedarse en el mismo lugar. Por miedo a lo que podría salir mal. No deja que la voz del «y si no funciona» suene más fuerte que su deseo de avanzar. Porque sabe que ningún logro real llega sin riesgos. Sin tropiezos, y sin momentos incómodos. Sí, tiene dudas. Sí, a veces siente miedo. Pero aún así, actúa. Decide. Se lanza. Porque ha aprendido que el crecimiento solo llega cuando se atreve a salir del terreno conocido. El fracaso, para ella, no es un final. Es una lección. Un ajuste. Una señal de que está en movimiento. Y mientras otras personas se detienen por miedo a fallar, ella sigue caminando, aprendiendo, mejorando. ¿Por qué no busca ser perfecta? Busca ser valiente. Y en ese coraje diario es donde encuentra su verdadero poder. Tú también puedes dejar de tenerle miedo al fracaso. Empieza hoy, recordando esto. No hay errores, solo aprendizajes. No hay caídas, solo formas nuevas de levantarte. Porque cuando una mujer ya no teme fallar, nada puede detenerla. 14. Ayudan a los demás y comparten la bondad. Las mujeres exitosas no solo suben, también elevan. No tienen miedo de compartir sus conocimientos, sus contactos, sus oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque entienden que el éxito real no es escaso, es expansivo. Ellas no ven a los demás como amenazas, sino como compañeros de camino. Saben que cuando una crece, puede abrir el camino para muchas más. Y lo hacen con intención, con generosidad y con el corazón abierto. No ayudan para recibir algo a cambio. Ayudan porque recuerdan lo que fue estar empezando. Porque alguien, en algún momento, también creyó en ellas. Las mujeres exitosas tienen una energía que transforma. Te inspiran con su ejemplo. Pero también te extienden la mano cuando lo necesitas. No se guardan lo aprendido. Lo comparten, lo enseñan, lo multiplican. Y aquí está lo más hermoso.
Cuanto más dan, más reciben. Porque la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, premia la intención limpia, el liderazgo consciente y el corazón generoso. Tú también puedes ser esa mujer. Esa que no solo brilla, sino que enciende otras luces a su paso. Porque al final, el verdadero éxito no es llegar sola. Es mirar alrededor y ver que muchas más llegaron contigo. 15. Sonríen incluso en los malos tiempos. Las mujeres exitosas no viven una vida perfecta. Tienen días oscuros, momentos de duda, tropiezos y pérdidas. Pero aún así, eligen sonreír. Y no porque todo esté bien, sino porque han aprendido a encontrar luz incluso en medio del caos. Su sonrisa no es ingenua. Es valiente. Es la sonrisa de alguien que ha atravesado tormentas y aún así sigue eligiendo creer en sí misma. Que se ha caído, pero no se ha roto. Que se ha llorado, pero no ha renunciado. Ellas no fingen que todo está bien cuando no lo está. Simplemente no dejan que lo malo las defina. Tienen la sabiduría de ver más allá del momento difícil. De entender que todo pasa. Y que mientras más cuidan su mente y su actitud, más fuertes se vuelven. Sonríen porque saben que cada desafío es una oportunidad para crecer. Porque han aprendido a soltar el control, a fluir y a confiar. Pero sobre todo a elegir la esperanza incluso cuando no hay certezas. No se trata de positivismo vacío. Se trata de una mentalidad entrenada para enfocarse en lo que sí pueden controlar. Su reacción, su energía y su mirada. Tú también puedes cultivar esa sonrisa valiente. No necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz. Solo necesitas recordarte que tú tienes el poder de elegir cómo responder, cómo seguir y cómo levantarte. Y cuando sonríes desde ese lugar, el mundo lo nota. Y tú te conviertes en una fuerza imparable. Ahora que conoces estos 15 hábitos, quiero que te tomes un segundo. Y pienses en esto. Todas las mujeres exitosas que conoces, admiras o sigues, alguna vez fueron solo mujeres decididas a intentarlo. Ninguna nació sabiendo todo. Ninguna tenía la vida resuelta desde el inicio. Lo que las transformó fue su forma de pensar, de actuar, y de elegir cada día crecer, incluso cuando era incómodo, difícil o solitario. Y tú no eres la excepción. Tú también puedes cultivar estos hábitos. A tu ritmo. Con tus recursos. Desde donde estás y con lo que tienes. Porque no se trata de ser perfecta. Se trata de ser constante, valiente, consciente. La mujer exitosa que sueñas ser. Ya está dentro de ti. Solo tienes que empezar a despertarla. Si este vídeo te movió, te inspiró o te recordó tu poder. Suscríbete para seguir creciendo juntas. Aquí vas a encontrar más herramientas, hábitos, inspiración y comunidad para acompañarte en tu proceso de transformación. Dale like, comparte con otra mujer poderosa, y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque recuerda, el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces. Cree en ti, trabaja por ti y sonríe, incluso cuando nadie te esté viendo. Porque tú estás hecha para brillar.